Entonces vamos a tener el siguiente teorema que dice lo siguiente. Tenemos que A es un subconjunto de B si y solo si A intersección B es igual a A. ¿Sí? Entonces vamos a tener el siguiente teorema. A es un subconjunto de B si y solo si A intersección B es igual a A. Fíjense entonces lo que sucede aquí, muchachos. Antes de iniciar la demostración y antes de ver la operación de conjuntos y todo esto, vamos a ver nada más la forma lógica de este teorema. Al tener nosotros un sí y solo sí, entonces vamos a llamarle a esto P y a esto Q, ¿sí? Entonces, la estructura de este teorema pues es un bicondicional. Para demostrar los bicondicionales se tiene que hacer dos demostraciones. La primera es tomando un sentido del condicional, es decir, por ejemplo, P entonces Q, ¿sí? Donde P sea el antecedente y Q sea el consecuente. Y la otra demostración es tomando el otro sentido de la demostración, es decir, donde Q sea el antecedente y P sea el consecuente, ¿sí? Entonces, de inicio, para poder demostrar este teorema, pues vamos a tener que demostrar dos casos. Uno donde uno donde queremos demostrar P entonces Q y el otro donde queremos demostrar Q entonces P, ¿sí? Pero luego, cuando nosotros vayamos a tomar Q, como estamos hablando de una igualdad, pues también tenemos que demostrar dos casos. Es decir, Q va a ser verdadero cuando R y S sean verdaderos. R siendo, que es lo que les comentaba ahorita, que la intersección sea un subconjunto del conjunto A, y S siendo que el conjunto A sea un subconjunto de la intersección, ¿sí? Entonces, al plantear nosotros esta demostración, tenemos que considerar todos los casos para plantearla. No basta demostrar P entonces Q, por ejemplo, o sea, no basta demostrar que si esto sucede se cumple esto. Y para demostrar esta igualdad, pues a fuerzas tenemos que demostrar ambos casos en cuestión de subconjuntos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se plantearía este teorema. Vámonos primero aquí con el caso de P entonces Q, es decir, vamos a tomar esto como una premisa y queremos llegar a esta conclusión, ¿ok? Entonces, primeramente, suponga que A es un subconjunto de B, ¿sí? Entonces es el primer sentido. P entonces Q, esta va a ser nuestra premisa. Y con esto queremos llegar a la conclusión de que la intersección es un subconjunto de A. Si esto sucede, es decir, si A es un subconjunto de B, pues entonces, perdón, si esto sucede, entonces, para todo X que pertenece a A, X pertenece a B, ¿sí? Es solo la definición de subconjunto. Ahora sí, lo que queremos demostrar es que A intersección B es un subconjunto de A, ¿ok? Entonces, para demostrar eso, pues, vamos a colocar un elemento arbitrario en la intersección. Entonces, si A pertenece si X pertenece a esta intersección, por definición, pues X va a pertenecer a A y X va a pertenecer a B. ¿Cierto? Pero, pues aquí, obviamente, como X pertenece a A, pues podemos decir que, bueno, aquí claramente,
X pertenece a A, por lo tanto, A intersección B es un subconjunto de A. ¿Ok? Entonces ya tenemos la primera parte. Ahora necesitamos demostrar que A es un subconjunto de A intersección B. Entonces, ahora suponemos que X pertenece a A, es decir, definimos un elemento arbitrario sobre el primer conjunto. Pero fíjense lo que teníamos acá en la premisa. Si X pertenece a A, por definición de subconjunto, pues X pertenece a B. Luego, X pertenece a B. Entonces, como X pertenece tanto al conjunto A como al conjunto B, pues podemos decir que X pertenece a la intersección. ¿Sí? Y entonces con esto, pues decimos, por lo tanto, A es un subconjunto de la intersección. ¿Sí? Y con esto demostramos la primera parte. ¿Sí? Es decir, en conclusión, si A es un subconjunto de B, entonces A intersección B es igual a A. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿O algún comentario? Todo bien. Bien. Ahora, ya tenemos la primera parte del condicional, bueno, del bicondicional. Ahora necesitamos probar la siguiente dirección. Ahora tenemos que probar que, bueno, ahora, o conversamente, más bien para, conversamente, Y ahí podríamos decir que B es igual a A en el anterior. Sí, no, eso. no necesariamente, no necesariamente B es igual a A. Ok. Pues aquí conversamente buscamos demostrar que si A intersección B es igual a A, entonces A es un subconjunto de B, ¿sí? Que es la otra parte del bicondicional. Entonces, si yo estoy buscando esto, pues en lo que voy a tomar como premisa es precisamente esto. Y a lo que quiero llegar es a esta conclusión. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer aquí. Si X pertenece a A, ¿sí? Si X pertenece a A, como A es igual a la intersección, entonces X a quién pertenece. O sea, cualquier elemento que esté en A, ¿dónde va a Ah, estar también? en B. ¿En quién? En B. En B. Así es. Entonces, cualquier elemento que esté en A, como A es igual a la intersección, pues también tiene que estar en B, ¿sí? Entonces, o por lo tanto, X, perdón, A es un subconjunto de B. Y ahora sí, con esto queda demostrado el teorema. ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, cuando estemos hablando de las demostraciones de conjuntos, nosotros no nada más hay que fijarnos en las operaciones que se están realizando con los conjuntos, sino también en la estructura del argumento. Y en este caso, si se van ustedes a la tabla de tautologías de la página 23, déjenme lo encuentro primero.
Estuvimos utilizando la tautología A, que es básicamente cuando tenemos un bicondicional, pues hacer dos condicionales, un P entonces Q y un Q entonces P. Entonces nada más hay que tener mucho cuidado ahí en ese sentido para no dejar incompleta la demostración. Maestro, entonces resolviendo el sí y solo sí, ¿no es igual que resolver el igual? No, porque uno habla acerca de la estructura lógica y el otro habla acerca de operaciones con conjuntos. Se vuelve muy similar porque al final tenemos que hacer dos condicionales, ¿no? O sea, el igual se traduce a un condicional. Si este es un conjunto de este y este es un conjunto del otro, ¿no? Sí, pero Pero te refieres la estructura con la, o sea, la manera en que se resuelve no es la misma. ¿O qué no, tienes? no necesariamente. Lo único que es igual es que tiene que hacer esto, ¿no? Ay, entonces Q y luego de regreso. O sea, es el argumento y su converso. Igual en el igual, o sea, tiene que hacer esto y luego el converso. Ah, ok, muy bien, maestra, gracias. O sea, eso sí es lo que es igual, pero pues ya la igualdad entre conjuntos, pues ya depende de las operaciones, o más bien de los conjuntos que se les presentan. Bien. Otro concepto importante que tenemos que estudiar en conjuntos es acerca de las familias indizadas. Indizadas o indexadas, hay dos traducciones. Una familia, primero que nada, es un conjunto en donde sus elementos son a su vez conjuntos. Entonces, las familias generalmente se representan con una letra mayúscula cursiva, y esto es porque los elementos de cada familia son a su vez pues conjuntos. ¿Sí? Otra manera de representarlos pues sería, por ejemplo, como 1,2, 3, 6, así. Una de las familias más comunes o de las más conocidas es la familia o el conjunto potencia. No sé si se acuerdan de él. Asuman que eso es una P, ¿sí? El conjunto potencia era, o más bien, dado un conjunto A, su conjunto potencia era la familia de los posibles subconjuntos de A. Era, por ejemplo, el vacío, A, B, C, AB, AC, BC y el propio conjunto. ¿Sí? Entonces, esa es, yo creo que la familia más representativa, ¿no? Porque pues, se trabaja mucho con el conjunto de potencia y nosotros vamos a trabajar también con él después cuando estemos estudiando cardinalidad. Todos entonces aquellos conjuntos cuyos elementos sean a su vez conjuntos se llaman familias. ¿Cuáles entonces son las familias indizadas o indexadas o de subíndices? Bueno, estas familias van a tener la particularidad de que en efecto todos los elementos de esta familia son a su vez conjuntos, pero estos conjuntos están representados con un subíndice. Y este subíndice a su vez pertenece a otro conjunto que se llama conjunto del subíndice o conjunto del índice o conjunto contador, ¿sí? O numerador. Entonces, por ejemplo, este conjunto pues yo lo voy a poder escribir como, por así decirlo, A1, A2, A3, A4, ¿sí? Si este fuera el caso, pues entonces mi conjunto J, que se refiere a los subíndices de los conjuntos en A cursiva, pues sería 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces,
En el conjunto, perdón, en las familias indizadas vamos a tener como elementos conjuntos, pero cada uno de ellos lo vamos a distinguir por un subíndice. Y ese subíndice pertenece a otro conjunto que se llama conjunto de índices, conjunto contador, conjunto numerador. ¿Ok? Obviamente, como aquí tenemos más de un conjunto en cada familia, pues se pueden realizar las operaciones pertinentes entre ellos. Es decir, yo puedo encontrar la unión de cada conjunto en la familia. ¿Sí? Si yo estoy buscando la unión de todos y cada uno de los elementos que pertenecen a una familia, pues entonces lo que estamos buscando es todos los elementos, perdón, X tal que X pertenece para algún así. Entonces la unión pues, se va a referir a todos los elementos X, tal que X pertenecen a subíndice J para algún J que pertenece al contador. O sea, básicamente, si X pertenece a alguno de los elementos en la familia, pues entonces ya con eso va a estar en la unión de todos los elementos de la familia. ¿Sí? Y en la intersección, pues vamos a buscar los elementos que pertenecen a todos los elementos o a todos los conjuntos a subíndice J. Es decir, en la intersección vamos a buscar los elementos X que se repitan, o que aparezcan en todos y cada uno de los conjuntos. Si en un conjunto no aparece un elemento, entonces no puede pertenecer a la intersección. Por ejemplo, esta no es una familia indizada, esta es solamente una familia. Le voy a llamar P. Ok. Si tenemos esta familia, muchachos, y queremos hacer la intersección de todos los elementos que pertenecen a ella, pues lo que estamos buscando es elementos que aparezcan en cada uno de los conjuntos pertenecientes a la familia. Entonces, díganme ustedes, ¿qué elementos están aquí, aquí, aquí y aquí? Ninguno. ¿Ninguno? Entonces la intersección de esta familia pues sería el conjunto vacío. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no hay ningún elemento que pertenezca a todos los conjuntos de ella. Luego, ¿cuál sería la unión entonces? Todos los elementos, ¿no? O sea, Del 1 al 7 y el 9. ¿El qué? Del 1 al 7 y el 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 9. ¿Ok? Así es. Bien. Ahora, en este caso, pues está sencillo porque es muy visual la familia que tenemos, ¿sí? O sea, está en forma tabular y podemos identificar cada uno de los elementos pertenecientes a cada uno de los conjuntos en la familia. Pero vamos a ver qué sucede con las familias indizadas. Por ejemplo, vamos a tener la siguiente. Vamos a tener nosotros que K pertenece a N, ¿sí? Es decir, nuestro subíndice van a ser los números naturales. Y tenemos que
a subíndice K, es decir, cada uno de los elementos de la familia, es un intervalo que va a ir desde 0 hasta 2 menos 1 sobre K. ¿Sí? Entonces, en esta familia lo que tenemos son un conjunto de intervalos. Cada intervalo va a tener esta forma. Para distinguir un intervalo de otro, pues le asignamos un valor acá, ¿sí? Nuestro primer intervalo, A1, pues sería de 0 a 1, ¿sí? A2 sería de 0 a 3 medios. A3 sería de 0 a 5 tercios. Y así sucesivamente, ¿sí? Y en ese entonces, el conjunto de la unión de esta familia. Todos los intervalos de 0 a infinito, ¿no? No, no, esto no puede llegar a infinito porque aquí tenemos una resta. Entonces quiere decir que en realidad como que nos vamos acercando hacia un límite. ¿Cuál es este? 2. Lo que sí es que sí empiezan en 0. Sí, de 0 a 2. De 0 a 2. ¿Así? No, sí, no, porque ese nada más salió en conjunto, ¿no? No, o sea, sí, tiene que ser un conjunto porque es la unión. Y la unión, acuérdense que la unión nos da como resultado un solo conjunto. Pues voy a decir un límite, ¿no? ¿Mande? Voy a decir un límite. O sea, que se acerca a 2, pero nunca lo llega. Pero toca. Así es. Entonces tendría que ser el intervalo semiabierto o semicerrado, como quieran decir. ¿Sí? No puede ser de 0 a 2 cerrado porque, dado que esto nunca va a ser 0, pues nunca vamos a llegar a 2. ¿Sí? Entonces, en realidad nos acercamos a 2, pero nunca tomamos ese valor. Entonces, la unión sería este intervalo semiabierto. ¿Y la intersección? La intersección es 0. ¿0 nada más? O sea, el único valor que se repite en todos los intervalos es el 0. Sería el 0 y el vacío, ¿no? No, el vacío no, porque esto es un intervalo. ¿Sí? Entonces, es decir, si usted lo ve sobre la recta, pues lo que tenemos son así, ¿no? Este es el 0, este es el 2, este es el 1. Entonces, por ejemplo, el primero, el A1, pues iba de aquí a aquí. Y luego A2 iba de aquí a aquí. Y luego A3 iba de aquí a más o menos acá. Y luego A4, pues ya dijimos que esto se va a ir acercando al 2, ¿no? Sin serlo. Y luego el A5, pues debería de andar así más cercano. La intersección es de 0 a 1. Es de 0 a 1. Muy bien. Es el intervalo que va de 0 a 1. Cerrado, sí, porque todos los subconjuntos, es decir, todos los intervalos en esta familia, pues pasan por el intervalo de 0 a 1. Valga la redundancia. ¿Sí se entiende? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, todo bien. Muy bien.